Esa noche el príncipe parecía bastante satisfecho conmigo. A la mañana siguiente me llevó a saludar formalmente a la princesa viuda. La princesa viuda era un poco mayor, pero su mirada aún era penetrante y autoritaria. El príncipe te trajo personalmente para presentarte sus respetos, lo que significa que te encuentras bastante agradable a la vista. Vienes de un entorno humilde y entrar en mi casa ya es como un gorrión que se transforma en fénix. No te hagas ilusiones. Tras saludar a la princesa viuda, el príncipe se marchó a atender sus asuntos. En cuanto a mí, aún tenía que presentar mis respetos a las tres Madems, Madame He, Madame Lianyan y Madame Xiaofian. La primera fue Madame He. Todo en ella, su forma de vestir, su porte delataba un rango superior al de las otras dos. No me lo puso difícil. Después de tomar el té, dijo con calma, ¿tu familia te enseñó buenos modales antes de entrar en la residencia del príncipe? Ser una de las mujeres del príncipe no es algo fácil de manejar. Estaba a punto de responder cuando Madame Xiaofian, la tercera Madame, me interrumpió. Nacida en una familia tan pequeña, es ruda por naturaleza. Por mucho que intentes entrenarla, nunca aprenderá muchas de las reglas. Pensé que intentaba ponerme en mi lugar, pero entonces noté un sutil cambio en el rostro de Madame Lianyan. Xiaofian no paraba de dar sermones sobre la interminable etiqueta cortesana, de la cual ni siquiera entendía la mitad. Lo único que logré captar fue que debía levantarme temprano cada mañana para servir el té a la princesa viuda y a las tres Madems, y antes del toque de queda, tenía que ir a saludarlas una por una. Sinceramente no parecía tan difícil. Era como una versión feudal del horario moderno de 9 a 9, 6 días a la semana, solo que aquí al menos tenía sirvientes para ayudar. Finalmente le llegó el turno a Madame Lianyan. Aunque había entrado en la casa antes que Xiaofian, tuvo que esperar hasta el final para recibir mi saludo. Tampoco dijo mucho. Su tono era amable recordándome, cuarta hermana, ya que ahora estás en la mansión del príncipe, debes cuidarte. Muchas cosas aquí no son para jugar. Hermana segunda, ¿te refieres a esos pocos que se volvieron locos? Xiaofian se tapó la boca y rió entre dientes. Me dio un vuelco el corazón y esperé en silencio a que continuaran. Al parecer, en los últimos 2 años, varias mujeres de la mansión habían perdido la cordura. La primera fue una nueva criada. Debido a su terquedad y su forma de hablar tierna y directa, el príncipe se interesó un poco en ella y consideró convertirla en su concubina. Pero ella exigió, Xiahina, no me importa cómo eras antes, pero ahora que me tienes, debes deshacerte de todas esas otras mujeres. Me eduqué en una sociedad monógama. Ni los cepillos de dientes ni los hombres deben compartirse. Durante un banquete familiar, ella saltó al río para amenazarlo de muerte. El príncipe simplemente puso los ojos en blanco y dejó que se ahogara. La segunda era hija de un bandido de la montaña. Cuando el príncipe dirigió a sus tropas para eliminar a los bandidos, no quiso dañar a mujeres ni niños. Pero ella salió corriendo sola, agarrándose a su pierna y llorando lastimeramente, afirmando que aún era pura, rogándole que se la llevara. El príncipe, molesto, la apartó de una patada y se dio la vuelta para marcharse. Espera, Xiahina, sé hacer jabón, azúcar, tofu, pólvora y vidrio. ¿Tienes idea de lo que significa eso? Nunca terminó la frase porque el príncipe, temeroso de los problemas, desenvainó su espada y le cortó la cabeza. La tercera era una cantante que un magistrado le regaló al príncipe para ganarse su favor. Sus canciones eran de composición propia y frescas. Aunque algunas letras eran extrañas, tenían su propia elegancia. Todo marchaba bien hasta que un día, mientras paseaba con el príncipe, de repente tarareó Vino Imperial de Jade. Un erudito que pasaba intervino al instante, 180 monedas por taza. La cantante lo miró y de repente, las lágrimas corrieron por su rostro. Llorando preguntó, ¿cambios extraños, restos iguales? El hombre tembló y respondió, mira el cuadrante para la función. La cantante lo recomendó de inmediato al príncipe, jurando que este hombre sin duda lo ayudaría a alcanzar la grandeza. Pero el príncipe, sospechando que ambos tenían algún tipo de romance secreto, los dejó lisiados y los vendió. Tras escuchar la historia de Xiaofian, lo comprendí. Esas mujeres debieron ser transmigrantes igual que yo. Ningún príncipe me había hecho preguntas tan extrañas anoche.
Al ver el miedo en mi rostro, Xiao Fian bajó aún más la voz. Así que no te atrevas a seguir sus pasos. Simplemente compórtate como una concubina, o acabarás tan miserablemente como ellas. Me asignaron un pequeño patio orientado al norte. La criada a cargo se llamaba Siner. Me dijo en secreto que la primera dama, la señora He, era hija del primer ministro. Digna, justa y respetada. Todos la ven como la legítima señora de la casa. La tercera señora, la señora Xiao Fian, proviene de una familia militar. Es orgullosa y competitiva. Mejor mantén la distancia con ella siempre que sea posible. Pero entre las tres damas a la que nunca debes ofender, y a la que el príncipe guarda en su corazón, es la segunda dama, Lian Yan. Toda la capital sabía que el príncipe amaba profundamente a Lian Yan. Provenía de una familia campesina pobre, de origen aún más bajo que el mío antes de transmigrar. El príncipe la conoció a orillas del lago mientras viajaba de incógnito, y fue amor a primera vista. Originalmente la princesa viuda solo accedió a dejarla entrar como concubina de bajo rango. Pero el príncipe se arrodilló afuera durante varios días y noches, suplicando por ella, hasta que la princesa viuda finalmente le permitió convertirse en una auténtica madame. Cuando Xiao Fian se unió a la familia, se alegró de su nobleza para intimidar a Lian Yan, pero el príncipe la reprendió duramente varias veces por ello. Desde entonces, solo se ha atrevido a hacer comentarios pasivo-agresivos y nunca más le ha puesto la mano encima. Después de que Siner terminara su orientación para recién llegadas, asentí con la cabeza, pero luego pregunté con curiosidad, si el príncipe ama tanto a Lian Yan, ¿por qué se casó con Xiao Fian y conmigo? Siner se quedó paralizada, murmurando algo sobre que el príncipe tiene sus propias dificultades y que ningún príncipe se casa solo con dos esposas. Entonces su rostro se tornó solemne. Mi señora, ahora que la sirvo, nuestros destinos están unidos. No te presionaré para que compitas por estatus. Solo espero que mantengas un perfil bajo y vivas en paz para que todos podamos tener días tranquilos de esta manera. Mantengo mi perfil bajo. Había escuchado esa frase incontables veces. Después de que mi madre muriera en mi vida anterior, mi madrastra y mi hermanastra me dijeron lo mismo una y otra vez. Sé obediente. Cuando quería la misma ropa y los mismos juguetes nuevos que mi hermana, me decían que estaba siendo desobediente. Cuando mi novio me engañó con mi hermana y luego intentó volver conmigo, me culparon de nuevo por no ser lo suficientemente obediente. Ese día, cuando mi madrastra me acusó de seducir al prometido de mi hermana, mi padre me dio una bofetada tan fuerte que todo se oscureció, y cuando volví a abrir los ojos, ya estaba en este mundo. La casamentera me estaba colocando el velo rojo en la cabeza, y la madre del cuerpo original me decía solemnemente, una vez que entres en la mansión del príncipe, recuerda comportarte bien. De ahora en adelante, cuida bien de tus hermanos también. Sé obediente. Esas dos palabras me han acompañado durante 2 vidas, resonando en mis oídos como una maldición. Como si el cielo mismo ya hubiera decidido mi destino. 3. Cuando entré por primera vez en la residencia del príncipe, me encontró fresca y divertida durante unos días. Pero pronto volvió a estar ocupado con asuntos oficiales. Un día, mientras paseaba tranquilamente por el jardín, vi a la princesa viuda enseñando a una niña a bordar. La niña se llamaba Xia Jing, hija de la primera madre, mi única hija del príncipe. Su carácter era aún más malcriado que el de Xiao Fian. En un momento se quejaba de que le dolían las manos, en otro decía que tenía hambre y al final, ni siquiera lograba bordar una simple flor de loto. Pero la princesa viuda nunca la regañó, solo sonrió y le pellizcó suavemente la mejilla. Aunque la llamaban la princesa viuda, solo tenía 30 y tantos años, más o menos la misma edad que tenía mi madre cuando murió. Al verla interactuar con tanta ternura con Xia Jin, de repente sentí un escozor en los ojos. Oh, soy la pequeña cuarta, la princesa viuda, fíjate en mí. Recién casada, y tu marido está a menudo fuera. ¿Ya te sientes sola? Claramente lo había malinterpretado, pero me daba vergüenza explicárselo, así que simplemente sonreí y la dejé pensar lo que quisiera. Al día siguiente le pidieron al príncipe que trajera a una dama de su casa para una cacería real, y la princesa viuda me eligió de inmediato. La señora He frunció el ceño, Xiao Fian dio un pisotón y a la vez, An Yan, normalmente tranquilo y sereno, me miró con una pizca de curiosidad. En el coto de caza real, el príncipe vestía un traje de montar ajustado.
Sus cejas afiladas y sus ojos brillantes hicieron que todas las damas nobles a su alrededor susurraran, ocultas tras sus pañuelos. El zorro blanco que todos perseguían fue abatido por su flecha con un solo movimiento limpio. Luego, sonriendo, cabalgó hacia mí y me dijo: haré que te hagan una capa con él. Por un instante me dio un vuelco el corazón. Entre los 4 de la casa, nuestras filas parecían claramente ordenadas por antecedentes familiares y fecha de ingreso. Pero en realidad el príncipe no había nombrado oficialmente a ninguna princesa consorte. En otras palabras, quien diera a luz primero a su hijo mayor probablemente se convertiría en la señora oficial de la casa. 4. A la mañana siguiente de la cacería, cuando me levanté como de costumbre para servir el té y presentar mis respetos, Xiao Fian de repente dijo que el té estaba demasiado caliente y me arrojó la taza entera a la cara. Me quedé paralizado un momento y sin siquiera limpiarme la cara, me arrodillé rápidamente y me incliné 3 veces para disculparme. Solo entonces su expresión se suavizó un poco. Pero eso fue solo el principio. A veces decía que mis palabras al saludarla eran irrespetuosas, y me hacía arrodillarme en el salón de Buda durante medio día. A veces decía que mi bordado era deficiente y encargaba a una niñera que me capacitara. Si fallaba, no me dejaban comer. Por supuesto, nadie se atrevía a informar de esto a la princesa viuda ni al príncipe, y Madame Ji siempre fingía no ver nada. Solo Lian Yan mostraba de vez en cuando un destello de compasión en sus ojos y me consolaba en secreto después. 4ª hermana. Nuestras familias son inferiores a las suyas. Debemos soportarlo. Una vez que tengas un hijo, todo cambiará. Al príncipe y a la princesa viuda no les importa mucho el pasado. Al fin y al cabo, la propia viuda nació de la concubina de un funcionario menor. Antes de irse incluso me dio una receta, un tónico que el príncipe le había dado para ayudarla con la concepción. Siner estaba encantada y quiso ir a buscar los ingredientes de inmediato, pero la detuve, negando con la cabeza. Con la actitud de este príncipe en este mundo extraño al que me había adentrado, no confiaba en nadie más que en mí misma. ¿Incluso Lian Yan era realmente amable o tenía sus propios motivos? O tal vez solo estaba aliviada de que ahora me hubiera convertido en el nuevo objetivo de Xiao Fian. Me recordó mi vida pasada. En el instituto una vez pillé a la reina del campus y a su grupo acosando a una chica pobre. Me enfadé tanto que fui directo con la profesora. Pero al día siguiente la pobre chica aceptó sobornos y le dijo a la maestra que solo estaban bromeando. El padre de la reina era el principal inversor de la escuela. Como incluso la víctima dijo que no era nada, la maestra ignoró el asunto. Después de eso, los acosadores se centraron en mí. Tiraron mi tarea, me rasgaron el uniforme y escribieron mi número de teléfono en la pared del baño de chicos junto con la nota, para pasar un buen rato. Cuando mi padre vio mi ropa rasgada, me preguntó qué había pasado. Mi hermanastra dijo que había ofendido al señor Zhang, el inversor. Después de eso mi padre nunca volvió a preguntar. En cuanto a la pobre chica que se salvó, solo me miró con alivio. Cuando veía que me acosaban, simplemente bajaba la cabeza y se marchaba corriendo, fingiendo no verme. Un día cuando Xiao Fian me empujó de nuevo me sentí mareado y desdichado. Su rostro cambió al instante e incluso la señora Ji, que rara vez mostraba emociones, levantó la vista y ordenó que llamaran a un médico. Ese día, la princesa viuda acudió en persona, e incluso el príncipe regresó a toda prisa del trabajo. Xiao Fian estaba tan ansiosa que se retorció el dobladillo del vestido con la cara roja. Cuando le dijeron que solo era un resfriado y debilidad por el esfuerzo excesivo, finalmente suspiró aliviada. Un destello de decepción cruzó los ojos del príncipe. Ni siquiera me volvió a mirar, solo le dijo al médico que revisara a la princesa viuda y a las demás madems antes de volver a salir. 2 varillas de incienso después, toda la residencia volvió a estar alborotada, porque a Lian Yuan le habían diagnosticado un embarazo. Todos, sinceramente o no, sonrieron ampliamente para celebrar. Solo Xiang, de pie en silencio en un rincón, tenía una mirada complicada. 5. El príncipe siempre había favorecido a Lian Yuan. Tras quedar embarazada, prácticamente abandonó sus deberes oficiales solo para estar a su lado todos los días. Incluso la eximió de saludarla. Con su asiento vacío en las reuniones, Xiao Fian parecía desanimada, sin ánimos para seguir atormentándome. La señora Ji parecía inalterada,
aún tranquila y majestuosa, e incluso llevó a Xiang al templo a rezar por un talismán para su heredero varón. A medida que la barriga de Lian Yuan crecía, Xiaofian finalmente pareció aceptar la realidad. Con torpeza le envió unos suplementos tónicos. Lian Yuan, cauteloso como siempre, le pidió al médico que los analizara primero. No había veneno. Sonrió suavemente. Debí de ser demasiado paranoica. Puede que tengamos nuestras pequeñas rivalidades, pero ninguna sería tan cruel como para hacerle daño a un niño. Desde su embarazo parecía más relajada, incluso empezó a abrir las puertas de su patio a los invitados. El lugar, antes frío y tranquilo, empezó a cobrar vida. Pasó medio año de calma, y yo también empecé a creer en sus palabras. Salvo el ocasional enfado de Xiaofian, todos parecían estar esperando sinceramente el nacimiento de este niño. Así que cuando Xiajing Xiaoli vino a entregarnos una bolsita hecha a mano con hierbas calmantes, nadie lo pensó dos veces. Las puntadas eran torpes, como un bebé regordete sosteniendo una flor de loto torcida, pero era claramente obra suya. Lian Yuan rió, la besó en la mejilla y colgó la bolsita junto a su cama. Esa noche, durante la cena, no pudo dejar de elogiar a Xiajing delante del príncipe. La señora Ji parecía profundamente agradecida. Pero 2 noches después, Lian Yuan entró en trabajo de parto prematuro y sangró profusamente durante toda la noche. Aún estaba sumido en mis sueños cuando un grupo de sirvientes irrumpió repentinamente en mi patio, me ataron y me arrojaron a los pies del príncipe, cuyo rostro estaba ensombrecido por la furia. Bofetada. El dolor agudo finalmente me despertó. Otra bofetada a la izquierda, luego a la derecha y cuando no fue suficiente el príncipe me pisoteó el pecho con saña. La sangre me subió a la garganta. Nunca pensé que serías una mujer tan venenosa. Rugió. Escondiste un tablero de hierbas en ese sobre. An Yuan ya está en las últimas etapas de su embarazo. Madre e hijo son uno. Los has condenado a muerte. Me quedé paralizado un momento y luego, sin pensarlo, solté. Ese sobre me lo envió Xiajing. ¿Cómo te atreves a volver a deshilachar a mi hija? La señora Ji me interrumpió bruscamente. Ese sobre fue bordado bajo mi supervisión. Aparte de mí, solo tú y Jing lo habéis tocado. Tenía el rostro surcado de lágrimas y en sus brazos estaba Xiajing, muerta de dolor. Padre, de verdad que no. La voz de Xiajing era apenas un susurro. Es entre ustedes dos. El príncipe ladró. Ya he mandado llamar a mi madre. Ella misma lo juzgará. Mientras esperaba, el príncipe no volvió a golpearme. En cambio, pateó a algunos sirvientes para desahogar su ira, exigiendo su opinión. ¿Quién parecía más probable que fuera el envenenador, Xiajing o yo? Como era de esperar, todos dijeron que era yo. Sabía que no era que las pruebas me señalaran. Simplemente la familia de la primera señora era mucho más noble que la mía, y ella sabía cómo ganarse el corazón de la gente. Arrodillada en el suelo helado, sentí que mis fuerzas se agotaban y la desesperación se me hundía en los huesos. Había sido tan cuidadosa, tan cautelosa, reservada, sin buscar peleas. Aún así caí víctima de estas mortíferas intrigas domésticas. Desde mi perspectiva, si Xiajing no hubiera planeado esto sola, la primera señora debió haber avivado las llamas tras ella. Pero ¿cómo podría encontrar pruebas? Y sin pruebas, quienes ostentaban el poder simplemente culparían a quien buscara el chivo expiatorio más conveniente. Igual que cuando era niña, mi hermana menor le robó el sueldo a mi padre para comprar créditos de juegos para su novio en línea. Cuando mi padre descubrió que faltaba el dinero, mi madrastra y mi hermana me echaron toda la culpa, y yo asumí la paliza. La anciana princesa viuda entró en el salón. Esto no tiene nada que ver con la ira, dijo con calma. La observé bordar esa bolsita yo misma, cada puntada. Y las hierbas calmantes que contenía, las compré yo. Ante sus palabras, la señora Ji respiró aliviada. Y supe que estaba perdido. Una vez envidié el cariño entre ella y Xiajing, pero ahora ese mismo vínculo se había convertido en un escudo que me enterraría viva. Criatura venenosa, ¿qué más tienes que decir? El príncipe se agachó agarrándome con fuerza del cuello. Jingue, espera, dijo la anciana princesa viuda frunciendo el ceño. Sus siguientes palabras volvieron a distorsionar la situación. Aunque compré las hierbas yo misma,
esa farmacia pertenece a la familia Xiao. Quizás la fría mirada del príncipe se desvió hacia Xiao Fian, quien observaba el espectáculo con una sonrisa de suficiencia. Ella se estremeció. Vaya, su gracia, no tiene nada que ver conmigo. No sé nada de esto. Ella lloró, agarrándose la pierna. Él la apartó de una patada, disgustado. Poco después, llamaron a la farmacia. Bajo amenazas e intimidación, finalmente confesó. Fue Xiao Fian quien le ordenó que siempre que alguien de la residencia del príncipe viniera a comprar medicina prenatal, la reemplazara en secreto con un tablero de hierbas. El príncipe golpeó a Xiao Fian en la cara. ¿Qué tienes que decir ahora? Pensé que intentaría defenderse. Pero después de esa bofetada, sus ojos se quedaron en blanco y murmuró, nada. No tengo nada que decir. El príncipe ordenó que la confinaran en sus aposentos, despojada de todos sus sirvientes y que solo le sirvieran comida a horas fijas. En cuanto a mí, me enviaron de vuelta a mi patio. Esa noche abrí el armario y saqué la capa blanca de piel de zorro. Lo miré un buen rato con la intención de quemarlo. Pero el pelaje era tan suave, tan fino. Me pareció una lástima destruirlo. Al día siguiente le pedí a Siner que lo vendiera y lo cambiara por algo más práctico. Lian Yan había fallecido. Antes de morir, dio a luz a una niña, una criatura frágil, que nació prematuramente. El príncipe la llamó Xiezen. Durante unos días lloró profundamente escribiendo poemas melancólicos cada noche en memoria de la difunta. Incluso cuidó personalmente a la bebé durante unos días. Pero al final, era solo una niña, y sus deberes oficiales se acumularon. Pronto, la entregó a una nodriza. Finalmente la primera señora llevó a la niña a su propio patio para criarla. El patio de Xiao Fian había sido en su día el más imponente de toda la finca. Ahora parecía un palacio frío, desolado y solitario, con el eco de la tos a menudo presente. Aunque al final confesó, no podía quitarme la sensación de que había algo más en la historia, de que algo seguía sin cuadrar. De vez en cuando visitaba a la pequeña Xiezen, podía evitar a la primera señora, pero nunca a Xiang. Desde el incidente del sobre, la veía mucho más calculadora de lo que aparentaba, y evitaba el contacto innecesario. Tercera hermana, ¿aún crees que fuimos madre y yo quienes lo hicimos?, preguntó en voz baja. No respondí. No sé qué piensa realmente madre, continuó, pero aunque tenía celos de que segunda madre pudiera tener un hijo y acaparar todo el cariño, nunca quise hacerle daño. Es solo que me utilizaron. Lamento lo que le pasó a la segunda madre. Mientras hablaba, jugueteaba con el bebé Xiang con un sonajero, y una lágrima le resbaló por la mejilla. La abuela dice que debería casarme pronto. Ya sé bordar lotos, ¿sabes? Pero ahora lo entiendo. Mi abuela me ha estado enseñando costura porque ya eligió a la familia de mi esposo. Una vez que domine las virtudes de una esposa adecuada, me casará. No quiero ser la esposa adecuada de nadie. Quiero abrir una escuela y ser maestra. Sus palabras me sobresaltaron tanto que casi pensé que ella también había llegado de otro mundo. De joven, mi tutora era una mujer, dijo. Me contó que su sueño era ahorrar suficiente dinero para abrir una escuela en el campo. Pero después murió al dar a luz, igual que mi segunda madre. Lloré durante días. Después de eso, mi padre y mi madre solo contrataron tutores varones. Decían que las mujeres son demasiado problemáticas. Tercera hermana, ¿de verdad son tan problemáticas las mujeres? ¿De verdad nacemos inferiores a los hombres? Suspiré y le di una suave palmadita en el hombro. Los rumores habían empezado a extenderse por la residencia. El príncipe había estado frecuentando burdeles últimamente. Apenas habían pasado unos meses desde la muerte de Lian Yan, pero anunció que se casaría con una cortesana. Las luchas de poder en esta casa estaban lejos de terminar. El príncipe trajo a la cortesana de vuelta a la residencia, y solo entonces me di cuenta de que se parecía un poco a Lian Yan. La anciana princesa viuda se encerró en su habitación y se negó a ver a nadie. Madre, dijo el príncipe desde la puerta, Taoyuan es la mujer que he elegido. Sin importar su origen, solo deseo pasar mi vida con ella. Y dicho esto, se arrodilló ante su puerta. La primera señora estaba a su lado, sosteniendo la mano de Xiao Jin.
Su rostro era indescifrable, pero capté una leve mueca de burla en sus labios, como si este tipo de drama ya no la sorprendiera. Pero nadie esperaba que Xiao Fian, quien había estado bajo arresto domiciliario, estallara en ese preciso instante. Empujó a Tao Yuan al suelo y se aferró a los hombros del príncipe, sollozando histéricamente. «Xie Jingel, ¿qué les prometiste a mi padre y a mi hermano entonces? En aquel entonces solo eras un príncipe ídolo sin poder. Fueron mi padre y mi hermano quienes te ayudaron a consolidarte en la corte. Toleré a mujeres como tu segunda y cuarta madem, de familias humildes, pero ahora quieres traer a una cortesana como mi igual. ¿Cómo puedes enfrentarte a mí después de esto? Haré que mi padre te destituya». «Ah». El príncipe, ya furioso, le dio una bofetada. «¿Te atreves a desafiar a tu marido y a violar la virtud de una mujer? Arrástrala y dale 20 azotes». Sus gritos resonaban por los pasillos, penetrantes, lastimeros, capaces de helar la sangre. La primera señora y yo intercambiamos una mirada, pero no nos atrevimos a hablar. Unos días después, no pude resistirme y fui a ver a Xiao Fian en secreto. Estaba tumbada en la cama, pálida como la muerte, con los ojos hundidos y un leve rastro de sangre en la comisura de la boca. En tan solo un mes, la mujer orgullosa y dominante que una vez me atormentó se había desvanecido por completo. Al verme apenas levantó los párpados, con una leve mueca de desprecio. «¿Viniste solo para verme morir? Ya debes estar riéndote por dentro». Negué con la cabeza, diciendo en voz baja: «Puede que haya rencor entre nosotros, pero en esta casa, tú y yo somos criaturas lamentables, atrapadas, impotentes». «¿Lamentable? Yo no soy lamentable. No soy como ustedes ni como ninguno de ustedes». Entre lágrimas, Xiao Fian me contó su historia. Era la hija legítima del general de la frontera norte. Desde su nacimiento vivió con sus padres en la frontera y era adorada por todos. Un día acompañó a su padre a la capital para presentarse ante la corte y se enamoró a primera vista del apuesto y elegante Xie Jingel. Al enterarse de que ya tenía 2 esposas, intentó renunciar a él. Pero Xie Jingel fue a su casa a proponerle matrimonio en persona, jurando amarla y protegerla por el resto de su vida. Contra las advertencias de su madre, se casó con él. «Ámame para siempre, protégeme para siempre», sollozó amargamente. Xie Jingel, mentirosa, mentirosa. Ella lloró sin la gracia de una dama noble, solo con la furia cruda y desesperada de una mujer moribunda traicionada por su esposo. Pero aún me quedaba una pregunta. ¿Por qué le hiciste daño a Lian Yan? Poco antes del incidente incluso le enviaste suplementos tónicos. No parecías falso entonces. ¿Por qué? ¿Por qué? Antes de que pudiera terminar, sus ojos se abrieron de par en par y desapareció. Fruncí el ceño, la revisé varias veces para ver si respiraba y me escabullí en silencio. Un día después, la noticia de su muerte se extendió por toda la residencia. Pensé que, dado lo mucho que el padre y los hermanos de Xiao Fian la adoraban, irían a la residencia del príncipe a exigir justicia. Pero en su funeral, oí a su hermano susurrarle al príncipe: «Cuñado, no te aflijas demasiado. Aunque mi hermana ya no está, el vínculo entre la mansión de nuestro general y tu casa permanece. Sí, hermano Xiao, siempre serás mi hermano mayor. No podría librarme de ti ni aunque quisiera, ja ja». «Cuñado», el hermano de Xiao Fian dijo con una risita, «tengo una hermana nacida de concubina en casa, a punto de alcanzar la mayoría de edad. Si no te importa, quizás ella podría ocupar el lugar de Fian. Considéralo la forma en que nuestra familia te recompensa con otra esposa». El príncipe murmuró algo sobre que ya planeaba otro matrimonio, y los 2 hombres rieron, acordando que podría conocer a la chica en unos meses para ver si eran compatibles. Viejo amor, nuevo amor. No importaba. Para hombres como ellos, las mujeres no eran más que juguetes. Mientras contemplaba el ataúd en el centro del salón matutino, un escalofrío me invadió el corazón por la mujer que yacía dentro y por todos nosotros. Al terminar el luto, Xia Jin se casó. El día de su boda, lució un vestido de novia carmesí que le quedaba un poco holgado. Las mangas y el dobladillo eran un poco largos, la mirada baja y el rostro inexpresivo. La señora Ji lloró mientras la acompañaba hasta la puerta, colocándole el velo rojo de novia sobre la cabeza. De repente Xia Jin preguntó: «Madre, ¿siempre te ha molestado que no haya nacido varón?».
La señora Ji la abrazó con fuerza, llorando, «Hija mía, mi tesoro, ¿cómo podría mi madre soportar separarse de ti?». Pero nunca respondió a la pregunta. Después de que Xia Jin se fuera, nunca más volví a ver sonreír a la señora Ji. El príncipe, alegando que Tao Yan estaba embarazada de su hijo, finalmente convenció a la anciana princesa viuda para que permitiera a la cortesana entrar en la casa como esposa oficial. Pronto toda la capital bullía con historias de su apasionado amor. El príncipe pasaba cada día a su lado, comiendo cada comida en su patio con una devoción 100 veces mayor que la que le había mostrado a Lian Yan. Mientras tanto, su otrora digna primera esposa se marchitaba, invisible y olvidada. La señora Ji parecía haber perdido el alma. Cuando los sirvientes acudían a ella en busca de instrucciones, sus palabras a menudo eran incoherentes y sus pensamientos dispersos. Incluso ante el príncipe o la anciana princesa viuda, su mirada se perdía en el vacío. Los sirvientes que una vez la respetaron ahora susurraban que la primera dama se había vuelto loca. No podía soportarlo. Más que eso me preocupaba. ¿Cómo podría cuidar del pequeño Xie Zhen en ese estado? Un día fui al patio de Tao Yan y me arrodillé ante el príncipe, rogándole que dejara que Xie Zhen quedara bajo mi cuidado. El príncipe estaba recostado en los brazos de Tao Yan, mientras le daban uvas. Al oírme entrecerró los ojos como si intentara recordar quién era Xie Zhen y luego hizo un gesto con la mano con indiferencia. Bien, lo que quieras. Esa noche la anciana princesa viuda vino a mi habitación a ver a Xie Zhen. Acarició suavemente la carita de la bebé y murmuró, «Qué bueno que la criarás tú. Hace tiempo que sospeché que lo que le pasó a Anyan tenía que ver con mi hijo mayor». Sus palabras me conmovieron profundamente porque reflejaban exactamente lo que siempre había temido. Sabía que la paz no duraría mucho. Una tarde, Tao Yan sufrió un aborto espontáneo. Los sirvientes encontraron el mismo medicamento abortivo escondido bajo su almohada, el mismo que se había encontrado con Lian Yan en aquel entonces. A Xie Zhen y a mí nos ataron con las manos atadas a la espalda, y nos arrastraron ante el príncipe como si fuéramos cadáveres. El príncipe estrelló la piedra de tintero sobre la mesa contra Xie Zhen y me dio una fuerte patada en el pecho. «Hablen. ¿Quién de ustedes, mujeres sucias, lo hizo? ¿O fueron ustedes dos conspirando para hacerle daño a Yaner?». Sabía que no era yo, así que me giré para mirar a Xie Zhen, con el rostro cubierto de sangre. Pareció perder el conocimiento por un momento antes de que el príncipe la despertara de una bofetada. «Su Alteza, yo. Soy inocente, por favor, perdóname». La mirada del príncipe se tornó feroz al mirarme a punto de atacar de nuevo cuando, de repente, la voz de la anciana princesa viuda resonó en una aguda reprimenda. «Jinger, el verdadero culpable es Giser. No descargues tu ira en Xier». Miré hacia la puerta profundamente conmovido. La anciana princesa viuda entró y detrás de ella estaba alguien que reconocí, Taoer, la criada que solía servir personalmente a Xiao Fian. Taoer dijo que años atrás había oído a Giser y Xiao Fian conspirando para hacerle daño a Lian Yan. El príncipe golpeó a Giser sin piedad hasta que sus gritos desgarraron el aire. Ella luchó por defenderse sollozando. «No fui yo. Yo no lo hice. Solo la oí mencionar a Lian Yan, nunca me involucré. Y el aborto de Tao Yan tampoco tiene nada que ver conmigo». «¡Qué descarada! ¿Sigues negándolo? Me divorcio de ti». El príncipe agarró a Giser del pelo y la abofeteó 10 veces seguidas. Observé temblando como los sirvientes a nuestro alrededor nos observaban aterrorizados, sin que ninguno se atreviera a intervenir. Finalmente la anciana princesa viuda frunció el ceño levemente y dijo, «Basta, Jinger. Piensa en Jinger, al menos. Si te divorcias de Giser, ¿cómo volverá a ser parte de la familia de su esposo?». El príncipe se detuvo a regañadientes, pero aún rebosaba de ira. «Me importa Jinger, pero ¿cómo puede compararse con el hijo mayor en el vientre de Tao Yan? Giser es cruel. No puede tener hijos, así que conspira contra los demás». «Por Jinger no me divorciaré de ti», espetó, «pero le escribiré una petición al primer ministro para que te acepte de vuelta. De ahora en adelante se acabó. Tú y yo nunca nos volveremos a ver». Giser se sentó en el suelo, en shock. «No, no puedes enviarme de vuelta. Xiaofian estuvo encerrado. ¿Cómo puedes enviarme a casa? No, mi padre me matará».
Saofian ya está muerta. Quizás deberías ir a reunirte con ella. Las palabras del príncipe fueron tan crueles que incluso yo sentí una punzada de lástima. Pero Gíser de repente enloqueció. Se puso de pie de un salto, lo señaló y gritó histéricamente. Fui yo. ¿Quién conspiró contra Lianyan? Fuiste tú. Tú, mi señor. Saofian me lo contó. El príncipe la golpeó de nuevo, silenciándola a media frase. ¿Cómo te atreves a decir semejante disparate? Si no hubiera tenido ese accidente, ¿crees que una desgraciada como tú se habría convertido en la princesa consorte de esta casa? Cuando Gíser volvió a abrir la boca, le metió varias hojas de papel y ordenó a los sirvientes que se la llevaran. Al día siguiente Gíser fue enviada de vuelta a casa de su padre, la mansión del primer ministro. Unos días después, Siner vino a decirme que Gíser se había vuelto loco. Para entonces las 3 esposas originales de la casa del príncipe ya no estaban. A partir de entonces, solo tenía que presentar mis respetos matutinos una vez al día, una ironía que parecía una especie de broma cruel. Cuando le serví el té a la anciana princesa viuda, no pude evitar preguntar. Su gracia, ese día el príncipe mencionó a una tal Sisi. ¿Quién era? La anciana princesa viuda suspiró. Era la hija mayor de la familia del viceministro Suo. Creció con Siner y el príncipe mayor. Fueron compañeros de infancia. Siner pretendía casarse con ella, pero se ahogó accidentalmente. Sospecho que el príncipe mayor tuvo algo que ver. Entonces pregunté en voz baja, ¿Lianyan y Taoyan se parecían a ella? La anciana princesa viuda dio un sorbo a su té, pero no dijo nada. Ese silencio fue una confirmación. Con la marcha de Gíser, el caos en la residencia del príncipe finalmente pareció calmarse. Solo quedamos Taoyan y yo. El príncipe vino a mis aposentos varias veces después, susurrando dulcemente que quería que le diera un hijo. Pero cada vez que lo enfrentaba, solo sentía asco y miedo. En mi tiempo libre prefería visitar a la anciana princesa viuda. Solo en su amable presencia podía encontrar un poco de consuelo. Estaba agradecida, al menos aún había alguien en este mundo que me trataba con cariño. No como en mi vida anterior, cuando no tenía a nadie. Taoyan, devastada por la pérdida de su hijo, lloraba todos los días. Al principio, el príncipe la consoló. Después se impacientó y empezó a recordar lo amable que era Lianyan. Pensar en Lianyan le recordó a Siecen, su amada hija, que estaba a punto de cumplir 1 año. El príncipe dio innumerables órdenes, exigiendo el banquete de cumpleaños más espléndido para su querida niña. Pero el día antes de la celebración, Siecen fue envenenado y cayó inconsciente. Me arrodillé en el salón de Buda día y noche sin comer ni beber, suplicándole al Buda que le perdonara la vida. No podía entender por qué el desastre seguía azotando nuestro hogar, porque una niña inocente como ella tenía que sufrir. Pero el Buda no me escuchó. Siecen murió. En su primer cumpleaños, los sirvientes murmuraron que yo la había envenenado. Mi propia criada, Siner, testificó en mi contra alegando que la había descuidado, tratándola solo como un peón para ganarme el favor del príncipe, y que cuando vi que él se encariñaba con ella, me puse celosa y decidí matarla. Solo pude mirar a Siner conmocionada, sin palabras. Sin embargo, el príncipe no tuvo tiempo de ocuparse de mí, ni siquiera de una bofetada. Solo dio una orden rápida para que me encerraran en mis aposentos. Porque habían pillado a Taoyan acostándose con otro hombre, y el príncipe estaba ocupado golpeándola hasta casi matarla. Lo que sucedió después, solo lo supe por Xie cuando regresó a la mansión. Originalmente había venido para asistir al banquete del primer cumpleaños de su hermana pequeña, pero este se convirtió en un funeral. Y el amante de Taoyan resultó ser nada menos que el erudito al que el príncipe había dejado lisiado años atrás. A partir del relato de Xie, reconstruí la historia completa desde la perspectiva de un migrante moderno en trance. En aquel entonces el erudito y la cortesana lograron escapar del control de la dueña del burdel. Amargados por la ruina de 2 personas modernas e inteligentes como ellos, a manos de un hombre de la antigüedad, juraron venganza. La cortesana pasó un tiempo viviendo en la residencia del príncipe. A pesar de su astucia, pronto se dio cuenta de que el supuesto afecto del príncipe por Lianyan no era más que una repetición de su obsesión por la luz de luna blanca, perdida hacía tiempo.
Un día la pareja vio por casualidad a una chica al cuidado de la dueña del burdel que se parecía mucho a Lian Yan, Tao Yan. La compraron, la reeducaron, moldeándola exactamente como el príncipe deseaba. La única variable fue que Tao Yan, como una víctima del síndrome de Estocolmo, se enamoró del erudito que la disciplinaba, pero a veces la trataba con gentileza. Incluso después de convertirse en la esposa del príncipe, no pudo resistirse a escabullirse para conocerlo. En cuanto al niño en su vientre, nadie supo jamás de quién era realmente. El príncipe, furioso por no haber aniquilado por completo al erudito y a la cortesana años atrás, los apuñaló hasta la muerte. Insatisfecho, ordenó que sus cuerpos fueran descuartizados y arrojados a los perros. Después se volvió contra Tao Yan, golpeándola con una mueca de desprecio. ¿Crees que te amaba de verdad? No eras más que un instrumento para su venganza, igual que fuiste un sustituto para mí. ¿Y te atreviste a acostarte con un erudito sin dinero? Estás cortejando a la muerte. Tao Yan, testaruda hasta el final, se estrelló la cabeza contra un pilar y murió, uniéndose al erudito en la muerte. Cuando Xia Jing terminó de contarme la historia, me dio una suave palmadita en el hombro. Tercera hermana, vive en paz con papá. Mi madre siempre decía que eras la más obediente de nosotras. La obediencia es lo más importante para una mujer. En menos de un año, ya no podía ver a la niña de ojos brillantes que una vez soñó con ser maestra. Al igual que yo, ahora llevaba el pelo recogido como una mujer casada, con los ojos llenos de cansancio. Le pregunté si la muerte de Zener también era obra de Tao Yan. Xia Jing negó con la cabeza. No lo sabía. Después de que se fue, me senté solo en el salón de Buda, con los pensamientos dando vueltas. Mientras la verdad comenzaba a tomar forma en mi mente, un escalofrío me recorrió la espalda. Esa noche oí pasos acercándose. Me giré y me encontré con la mirada de unos ojos ancianos y conocedores. Lentamente pregunté cuánto costaba la camisa. 9 libras y 15 peniques, dijo la anciana princesa viuda con una sonrisa. Siempre te he visto como una madre, dije. Y siempre te he tratado como una hija, respondió con ligereza. Vaya, qué bien hablar con alguien del mundo moderno. No como esas otras mujeres, todas apestando a podredumbre feudal. Es nauseabundo. Apreté los puños y luego los aflojé lentamente. Quiero una respuesta. ¿Solo una?, preguntó. ¿Quién mató a Lian Yan? Ah, ¿no te dijo ya la mayor la respuesta? Preguntó divertida. No entiendo, insistí. Aunque solo fuera una sustituta, después de tantos años juntos, ¿cómo podría el príncipe seguir? ¿Años de cariño? La anciana princesa viuda se burló. ¿De verdad crees que los hombres de esta época son capaces de eso? Lian Yan quizás se parecía a ella, pero había envejecido. Y entonces llegó Tao Yan, más guapa, más joven y aún más parecida a su blanca luz de luna. Le dijo al príncipe que solo se acostaría con él si mataba a Lian Yan. Si fueras el príncipe, ¿qué habrías hecho? Al menos no la habría matado con mis propias manos, murmuré. Exactamente. Él tampoco, dijo con una sonrisa fría. Planeaba hacerlo, pero su conciencia, lo poco que le quedaba, lo detuvo. Así que, en lugar de eso, le dio una indirecta a Xiao Fian. Su tono era tranquilo, pero sentí que se me encogía el corazón. No me había dado cuenta de que Xie Hingel fuera capaz de una crueldad tan fría y calculada. Ahora todo tenía sentido. El príncipe le había dicho con naturalidad a Xiao Fian que quería terminar con Lian Yan, pero temía que lo tildaran de desalmado. Ojalá Lian Yan estuviera muerto, había dicho. Xiao Fian, sin saber de la existencia de Tao Yan, se tomó sus palabras en serio. Cegada por el amor, decidió encargarse ella misma. Hixue debió sospechar algo, pero prefirió guardar silencio. Y todos creyeron haberlo ocultado a la anciana princesa viuda, sin saber que ella los había estado observando todo el tiempo. Había ido personalmente a la botica de la familia, Xiao, a comprar las hierbas abortivas e incluso vio cómo Xiang las cosía en la bolsita perfumada, una por una. Ay, por cierto, añadió con indiferencia, todas las criadas de la residencia del príncipe son mías. Lo que significaba que el testimonio de Tao Yan contra Hixue había sido a medias verdad, a medias mentira. ¿Y una traición de la enfermera hacia mí? También orquestada por ella.
Pero aún había algo que no entendía. ¿Por qué hiciste todo esto? Lianyan ya estaba embarazada del hijo del príncipe. ¿Y sabes qué estaba haciendo también? ¿El hijo del príncipe? Puso los ojos en blanco. Después de que nació Xiang, empecé a darle medicina esterilizante todos los días. ¿Cómo iba a tener más hijos? El hijo de Lianyan, quienquiera que fuera el padre, era un cabrón. Igual que el de Tao Yan. Solo estaba purgando el linaje de la familia Xiao. Me quedé paralizado, atónito. Pensé que el motivo de esta loca era un amor retorcido, que quería destruir al suegro de su nuera por celos. Pero no fue indiscriminada. Incluso se volvió contra su propio hijo. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué?, repitió en voz baja acercándose. Cuando seduje al difunto príncipe y decidí quedarme en este mundo por él, renuncié a mi oportunidad de regresar al mundo moderno. ¿Y cómo me lo pagó? Juró amor eterno un hombre, una mujer para siempre. Sí, nunca tuvo una concubina, pero aún así llenó su vida de cortesanas. Xie Jingle es uno de sus bastardos. Me aseguraré de que la familia Xie desaparezca, todos y cada uno de ellos sin descendencia. Con un rugido repentino y salvaje, se abalanzó sobre mí como un perro rabioso, aferrándome el cuello con las manos. El mundo me dio vueltas. Jadeé, arañándole las muñecas. Yo puedo ayudarte a matar a Xie Jingle, dije con voz entrecortada. Ambos somos del mundo moderno. ¿Matarlo? ¿Para qué? De todas formas, no puedo volver. Pero ustedes pueden, todos pueden. ¿Por qué deberían vivir? Mueran todos. Ayudemos a alguien. Luché desesperadamente. Mi visión se nubló y mi mirada se topó con la del Buda. No me salvaría. Había rezado demasiadas veces. Solo podía salvarme a mí mismo. Todo el odio de ambas vidas surgió en mi interior. Le di una fuerte patada en el estómago. Jadeó y se tambaleó hacia atrás. Aprovechando la oportunidad, agarré el pesado candelabro del altar y se lo estampé en la cabeza, 1, 2 veces, hasta que sus ojos aterrorizados finalmente se quedaron quietos. ¿Qué haces? La puerta se abrió de golpe. Xie Jingle se quedó allí, horrorizado ante la escena. Madre. Mujer cruel. ¿Qué le has hecho a mi madre? Antes de que pudiera moverse, volví a golpearlo con el candelabro y lo maté. 2 cadáveres yacían ante mí. Respiraba entrecortadamente y tenía la mente vacía. No sabía qué destino me aguardaba. El silencio fue absoluto hasta que una voz mecánica familiar resonó en el aire. Escaneo completo. Objetivo de la misión estratégica fallecido. Misión del príncipe dominante se enamora de mí cancelada prematuramente. ¿Desea el anfitrión regresar al mundo moderno? Me puse de pie de un salto y grité sí. 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 Confirmado. El anfitrión puede regresar al mundo moderno. Puedes traer un artículo. Selecciona tu opción. Un objeto. ¡Qué suerte! Recuperé fuerzas, busqué las llaves del almacén en el cuerpo de la anciana princesa viuda, cerré las puertas del templo y salí con alegría. Perlas, joyas, pergaminos, antigüedades. Pero si tan solo pudiera llevarme una cosa. En este mundo incluso las mujeres eran tratadas como posesiones. Así que encontré a Xia Jing y le pregunté si quería venir conmigo. Tras regresar al mundo moderno, rompí todos los lazos con mi familia, y me mudé a una nueva ciudad con Xia Jing. Empecé a escribir novelas en línea sobre intrigas palaciegas mientras Xia Jing creaba un canal en redes sociales enseñando protocolo antiguo. A veces veíamos juntos dramas de viajes en el tiempo, riéndonos y burlándonos de cualquiera que de verdad anhelara volver a esos días oscuros y sofocantes. Después de todo lo que habíamos soportado en ese mundo antiguo tras rozar tan de cerca la muerte, apenas teníamos 20 y tantos. Ella era aún más joven, apenas tenía 17 años. Ahora, finalmente, nuestras vidas reales apenas comenzaban.